estamos llevando con este tema de la cuarentena en una situación insólita que nos toca vivir Sí, en nuestra vida, ¿no? Porque la verdad que estamos pasando por una situación inesperada, que nadie está preparado para todo esto y bueno, vemos de qué manera podemos sobrellevarla y continuar nuestra vida lo más normal posible y tratando bueno, de pensar en el futuro, ¿no? Cómo se va a ir dando todo esto. y sí, aparte es algo único en el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Es es una situación compleja, la verdad que es una situación compleja donde creo que la palabra que mejor recae a todo esto es la incertidumbre que tenemos nosotros como personas, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, cómo Claro. nos va a afectar. Obviamente que inmediatamente uno piensa en la economía porque vive el día a día, ¿no? Pero no hay que dejar de lado lo principal que es la salud. Entonces hoy por hoy creo que lo más importante de todo es la salud y después el resto se verá. Las cosas que no se puedan pagar no se pagarán. Lo más importante es el cuidado de uno y el cuidado del otro. Lo que te mata es la incertidumbre, porque si supieras, ya te vas adelantando. Pero, Sí, por eso, pero no se sabe nada. O sea, lo que sí sabemos es que lamentablemente el día a día nos va demostrando que en el mundo ya vamos a vivir un cambio muy drástico. Hay cosas que no van a volver a ser las mismas y no sabemos cómo se va a volver a dar todo, ¿no? ¿Qué sé yo? En el caso de la música pasa, uno mira mucho el otro lado del océano y ve que, por ejemplo, ya se están cancelando en su mayoría todos los ah, festivales metaleros que por lo general uno ha podido disfrutar en algún momento, que tiene las ganas de ir, y ya eso es un síntoma de que todo tipo de reunión masiva no se va a dar en el corto plazo. Y estamos ya hablando de que todo se pasa para el próximo año. Eso significa que esta pandemia y todo este tema nos lleva puesto este 2020. claro. Antes de empezar con la charla, te voy a mostrar unos discos que estábamos escuchando ahora. Estábamos escuchando el de Slayer, Season in the Abyss. ¿Qué te parece? Ajá. Muy bueno, muy bueno. No soy tan fanático de Slayer, pero es una banda que me ha gustado ver cada vez que pude en vivo. Y después, dos discos que salieron un 14 de abril del mismo año, 1984. Crusader Saxon Excelente. y At War with Satan de Venom. De Venom, uff, muy buen disco. Sí. Bueno, Hernán, ¿cómo fueron tus inicios en la música? En la música, te cuento, por el lado de la familia, mis viejos escuchaban mucho folclore y tango, pero nada de rock y mucho menos del heavy metal, ¿no? Y bueno, cuando empecé el colegio secundario, al principio, cuando era chico, en mi infancia, lo único que por ahí me interesaba era jugar al fútbol, como todo pibe de barrio, era salir a la calle a jugar en alguna plaza, en la calle misma con los vecinos, los amigos, pero estaba muy alejado de la música. Y me hizo el clic cuando empecé en el colegio secundario, que empecé bueno, a relacionarme con amigos y ahí como que empecé a curiosear un poco y me fue llegando data de la música y bueno, ahí fue el comienzo de empezar a consumir el rock y el heavy, que lo descubrí en esos años, ¿no? En la edad de la adolescencia. ¿Y te acordás quién te pasó los primeros discos, cassettes? ¿Y qué Mirá, escuchaste? sí, tenía un compañero, creo que habrá sido en primer año, segundo año del secundario. Ustedes creo que allá en Uruguay le llaman el liceo, ¿no? A la segunda Sí, etapa sí, de sí. claro, en el liceo. Bueno, y el hermano de él, que era más grande, me acuerdo que le había grabado el disco Back in Black de AC/DC y se lo había grabado en cassette y él me lo pasó. Y lo escuché en casa, me gustó muchísimo. Y después, bueno, ahí fue como que empecé. Nosotros estamos hablando, yo estoy hablando de una época en la cual no existía internet y todo se manejaba en el boca a boca. Era muy difícil informarse de lo que era la música rockera o metalera, ¿no? Porque no se pasaba en la tele, no se escuchaba en la radio.
Entonces, a los que nos fue gustando toda esta movida, era muy difícil conseguir rápidamente material. Y esto del año 86 más o menos, por ahí, 87, más o menos, mediados de los 80. Y después me acuerdo que tenía un compañero que a veces se sentaba conmigo, que se llamaba, le decíamos Lalo, era fanático de los redonditos de ricota. El flaco era fanático de los redondos. Pero casualmente y curiosamente, un día me dice, Tomás, ¿a vos que te gusta más o menos el heavy, que está metido en la movida? Escuchate esto, que a mí no me gusta. Y me pasa una grabación en cassette de una banda que obviamente no conocía en ese momento, que fue el primer disco de King Diamond, Fatal Portrait. Cuando lo escuché, me encantó y empecé a buscar todo lo que tenía relación con él, sin conocer, sin saber que existía Mercyful. Y recién ahí había empezado a descubrir Iron Maiden, Judas, las bandas más emblemáticas, ¿no? Mismo Black Sabbath. Y bueno, ahí fue cuando descubrí a King Diamond y con él a Mercyful Fate. Y fue como, bueno, abrir otra etapa dentro de la música, ¿no? Porque la verdad que son bandas fundamentales en la escena metalera. ¿Y de banda argentina? ¿Qué escuchabas? Y de bandas argentinas a mí me tocó la época de Hermética, muy poco viví lo de B8, porque la verdad lo de B8 fue muy efímero y yo era muy chico en esa época, y como te contaba antes, de pibe, de muy chiquito no tenía relación con la música. Pero sí viví la época de Hermética, incluso lo llegué a ir a ver varias veces en vivo. Fue la banda que más me marcó desde ese lugar en las bandas nacionales, ¿no? Y después, bueno, toda la disolución que vino después de Hermética con Malón, Almafuerte, Logos mismo, Orcas, toda la movida de bandas que quedaron como en una primera línea, pero bueno, uno cuando le empezó también a agarrar el gusto al under, descubrió bandas dentro del under que son buenísimas, ¿no? En el caso de Tren Loco, de DAC, bueno, un montón de bandas con las que después con el tiempo pude, gracias a Dagas, tener la posibilidad de incluso de armar alguna fecha juntos, pero bueno, después como público ir consumiendo infinidad de bandas del heavy metal under argentino. ¿Y los españoles Barón Rojo también escuchabas en esa época? Sí, también el heavy metal español también, tanto Barón Rojo como Muro, como Ángeles del Infierno, bueno, varias bandas muy buenas del heavy metal español. ¿Y cuándo empezaste a decirte por cantar? En realidad fue medio sin querer, porque nunca pensé cantar, digamos. Lo que pasa que en un momento yo seguía una banda que se llamaba Megazord, que el baterista y el bajista eran hermanos y eran vecinos míos. Entonces los íbamos a ver por los lugares donde tocaban, en algún colegio, en algún pub o algún barcito. Y el cantante de esa banda un día venía al barrio y a ver, ¿viste? A ver al bajista y al batero, bueno, medio que nos hicimos amigos. Y una vez me dice, che, yo le estoy dando una mano a una banda que no tiene cantante, hacen heavy metal, que te gusta a vos, tenés que ir a acostar con ellos, tenés que ir a cantar con ellos. Y bueno, ahí fui medio ahí de cara rota y empezamos a ensayar y eso fue el principio de lo que después terminó siendo Dagas. Una banda que no tenía cantante en ese momento y bueno, cuando empecé yo, sí. ¿La primera banda cómo se llamaba? La primera banda no, es que en realidad no tenía nombre. O sea, Dagas, no tocaron ni nada. No, terminó naciendo de esa fusión de músicos que no tenían cantante y bueno, cuando ingresé yo le fuimos encontrando la vuelta hasta que decidimos ponerle un nombre a la banda antes de salir a tocar y así surgió Dagas. ¿Y los primeros comienzos de Dagas cómo estuvieron? ¿Ensayo, show? Sí, los primeros comienzos fueron mucho ensayo. Me acuerdo que siempre nos daba risa porque las primeras veces que fuimos a ensayar, la sala quedaba sobre una calle céntrica de la zona de Tigre y era una heladería abierta al público en la parte de adelante y nosotros entrábamos por un costadito y justo atrás de la heladería tenía una sala, el mismo dueño de la heladería, o sea, el flaco que atendía la heladería tenía como un vidrio que se veía para el otro lado y era la sala de ensayo. Y ahí empezamos a ensayar nosotros, en la zona de Tigre, aunque después nos mudamos a San Fernando porque la mayoría éramos de esa zona. Fueron 9 meses de ensayo, de componer canciones, tocar algunos covers, pero la mayoría de los temas después fueron todos temas propios, que eso era lo que nos gustaba, componer canciones propias. Y el debut fue después de los 9 meses, en el colegio donde yo terminé el secundario,
ahí pudimos hacer la primera fecha. ¿Ninguno había tocado en vivo nunca? Y yo no me acuerdo si los chicos que estaban en esa época, Cristian y Javier, los violeros con Adrián, alguna vez llegaron a hacer algún show en vivo, pero en el caso mío fue la primera vez. Y creo que quizás en el caso de ellos también. Mucho nervio Esto la primera vez. estamos hablando del año 1995. Muchos nervios. Sí, sí, bueno, los nervios normales, ¿no? Me acuerdo fue un festival de varias bandas, había una banda blusera, otra de rock, otra de reggae, fue así como una mezcla, ¿no? Y nosotros haciendo heavy, bueno, y nada, fue lindo, la verdad estuvo bueno porque el lugar donde tocamos, que era un salón bastante grande, había muchísima gente porque eran todos los chicos del colegio, estaba lleno, así que estuvo muy bueno porque, bueno, nada, los nervios después se van una vez que arranca el show, ¿no? Que empezó a tocar y bueno, salen los temas. Y después se fueron contactando con bandas y fueron organizando diferentes shows, toques. Claro, exactamente. Había dentro de todo una movida con bandas de acá de zona norte que solían tocar bastante. En esa época todavía había varios lugares donde se podían hacer recitales. Y bueno, así fue. Nos empezamos a contactar con bandas. Nació una gran amistad con una banda con la cual todavía mantenemos mucho contacto, que es la gente de Gárgola, que son vecinos nuestros. También nacieron más o menos en esa época y hacen heavy metal. Así que incluso me acuerdo, bueno, festejamos mucho cuando salió el compilado el año pasado que hizo Claro, Fabián de la Torre, en el cual, bueno, Gárgola no, arranca con... Exactamente. Gárgola metió el tema, una de las canciones en el compilado, y bueno, fue como un reencuentro con los chicos después de tantos años, ¿no? Porque ellos también tuvieron un parate importante, y después de mucho tiempo se volvieron a juntar, por suerte. ¿Y tu puesta en escena ya te maquillabas ahí? ¿Cómo surge la idea? No, esos fueron algunos cambios que se fueron dando con el tiempo, incluso con el tema de la lírica también. O sea, al comienzo es como todo, una banda empieza, ¿cómo te puedo decir?, a hacer sus propias cosas y después a buscar lo mejor de cada uno para poder llevarlo. Y lo del maquillaje, me gustó siempre el tema de los maquillajes con algunas bandas que lo utilizaban en vivo. En su momento Kiss, el mismo Alice Cooper o King Diamond también. Y bueno, me gustó probar y fue un desafío porque también había que ver si la gente lo aceptaba o se burlaba. Y la verdad que gustó y bueno, eso fue también como una buena espalda para seguir con el maquillaje, aparte porque a uno le da la posibilidad de brindar otro tipo de show y de impactar de otra manera también en la gente. Y bueno, tocan con bandas de Buenos Aires, pero hasta que llega el punto de tocar con Mercyful Fate, ¿cómo les ofrecen la fecha esa? Sí, veníamos tocando bastante porque estamos hablando de la primera etapa de la banda que duró hasta el año 2000, desde los comienzos del año 94 hasta el año 2000. La fecha con Mercyful fue en el año 99. La verdad que surge porque nosotros entablamos una muy buena amistad con Pablo Raimondi, un periodista que trabajó muchos años para el diario Clarín en el suplemento Sí, y era muy fanático. ¿Eh? ¿Vino acá con ustedes la primera vez? Claro, vino con nosotros. Él es muy fanático también de King Diamond y Mercyful Fate. Nos había conocido a nosotros en una fecha que habíamos hecho en Villa de Lina y le había gustado mucho la banda, pero no tuvimos contacto en ese momento con él directo. Y después de algunos años nos volvimos a contactar, nació una buena amistad y me acuerdo que para la fecha del año 99 Mercyful y King Diamond ya habían tocado en Argentina en el 96, en un mítico show en Cemento, me acuerdo. Y él había tenido la posibilidad de contactarse con el manager de la banda, tenía buena relación con ellos. Y entonces cuando llega el año 99, él me manda un mensaje diciéndome, mirá, va a venir Mercyful Fate, no lo sabe nadie, faltaban 2 o 3 meses para el show. Me dice, yo te paso el teléfono de la gente de la productora que los trae, ¿por qué no te tirás un lance y habla con ellos a ver si por ahí pueden tocar? Y bueno, fue así, me pasó el contacto, la productora que los traía estaba a cargo de Carlos Tórtola, que ya falleció hace unos años, y bueno, me puse en contacto con ellos, los llamé por teléfono, tuvimos una reunión, Tórtola en ese momento me dijo, mirá, nosotros la fecha la tenemos cubierta, porque ya tenemos 3 bandas que van a tocar de teloneros, y la verdad que no da poner una cuarta, pero bueno,
y escuchó el material nuestro. Me acuerdo que le había llevado un cassette que habíamos grabado en vivo en una fecha en San Miguel, que era este, y bueno, fotos de algunos shows. Le gustó mucho a Carlos la propuesta nuestra, le encantó la banda, le gustaron los temas, el tema también de usar el maquillaje en vivo, y me dijo, bueno, che, la verdad que me gusta, pero no sé cómo hacer para poner una banda más. Y ahí le dije, mira, Carlos, yo la verdad que, a ver, nosotros no tenemos manager, somos una banda de Lander, y si vos estarías trayendo a Maiden o a Judas, hoy no estaría hablando con vos, pero bueno, traes a Mercyful, que para nosotros es una gran influencia, y nos encantaría poder formar parte. Por eso es que estoy hablando con vos. Si está la posibilidad, bárbaro. Si no, no hay ningún problema. Me dice, no, sí, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Me dice, yo los voy a poner y bueno, le voy a dar la posibilidad para que toquen. Y así fue. Nos dio la chance y pudimos tocar esa noche. ¿Y cómo viviste el show ese? Impresionante. Y la verdad que fue muy emotivo, ¿no? Nosotros veníamos con una camada de shows importantes en el Lomo, que nos dio la posibilidad de estar sueltos esa noche, por suerte, pero no dejó de emocionarnos a todos, porque era una fecha emblemática para toda la banda. Nosotros estamos hablando de Mercyful Fate, ¿no? Que era una de las grandes influencias, y era como estar viviendo el sueño de cualquiera, ¿no? De cuando decís, bueno, estamos tocando en la misma noche con ellos, abriendo un show para ellos, ante el público que los va a ver a ellos. Cemento, me acuerdo, estaba repleto, y para nosotros fue un desafío, porque la gran mayoría de esa gente a Dagas no la conocía. Había sí algunos que nos conocían, pero eran los menos, y la verdad que nos fue bárbaro, porque el set que hicimos fue impecable de punta a punta. A la gente le encantó el show, aplaudieron todos los temas, coreaban el nombre de la banda, que esos son momentos que no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Y nos dio, bueno, un gran respaldo para todo lo que vino después, o sea, el gran reconocimiento para una banda de Lander que tocó esa noche, que se la bancó, y que bueno, que sí hizo un show de heavy metal y que a la gente le gustó, que eso es lo más importante. ¿Y tuviste contacto con la banda? Sí, pudimos tener contacto en la prueba de sonido de ellos, en la cual nosotros estábamos ahí. Recuerdo que aparte ellos tocaron con los equipos Marshall que habíamos nosotros llevado esa noche. Y al único que no pudimos ver fue a Keith Diamond, porque él no hizo prueba de sonido en este caso, pero el resto de la banda sí, pudimos charlar con ellos, fotos, autógrafos, nos llevamos lindos recuerdos de esos momentos, alguna púa que nos regalaron, y bueno, esas son las cosas lindas que nos quedan. Bueno, y termina el show y ¿qué balance hace la banda? ¿Quedaron con ganas de seguir? Fue un momento raro porque después del show creo que volvimos a tocar en Cemento otra vez, y después lamentablemente el baterista de la banda en ese momento pidió una reunión entre todos y hizo un planteo de que no quería seguir tocando más, que para él la banda había tocado un techo, lo cual yo me sentía totalmente disgustado con esa manera, ¿no? O sea, cada uno es libre en su vida de hacer lo que quiere y decide como quiere, pero no me parecía que la banda había tocado un techo, sino todo lo contrario. Había sumado un punto más en la historia, en la trayectoria. Pero bueno, él decidió irse y lamentablemente eso fue un gran bajón para todos. No pudimos encontrar otro batero, no pudimos grabar un disco con todas las canciones que teníamos para grabar, y la banda se disolvió en el 2000. Creo que hicimos una fecha más o dos y dejamos de tocar. ¿Y ahí qué estuviste haciendo? Yo nada, la verdad que nada, durante ese tiempo nada, hasta que después de unos años me encontré con un pibe, Walter, que había sido compañero de trabajo justamente y curiosamente del batero que se había ido. Me lo encuentro en un show de Judas, la primera vez que vino Judas a Argentina, con Ripper como cantante en el Estadio Obras, y me cuenta que él estaba tocando la batería con una banda, haciendo temas de King Diamond, que no tenían cantante, y que bueno, que por qué no vaya, me tiró la onda a ver si quería cantar con ellos, y ahí empezamos a ensayamos un tiempo, y dejamos de tocar, y después volvimos a encontrarnos, y dijimos, ¿por qué no hacemos Dagas otra vez, con otros músicos, que era esta misma gente? Bueno, ahí surgió la propuesta de la segunda etapa de la banda, o sea, rearmar Dagas con estos músicos y salir a tocar, y eso fue lo que hicimos. Y salimos a hacer algunos shows y aparte pudimos grabar algo que fue el demo del 2004 que se repartió por varios lugares, exactamente. Ese demo se grabó en el 2004 con Walter en la batería, con
con Alejandro en el bajo, y Leo y Fede los violeros. Y bueno, y tocan en Buenos Aires, pero y al poco tiempo vienen a Uruguay. Claro, hicimos algunas fechas por Buenos Aires y al poco tiempo viajamos a Uruguay, que fue a finales del 2004. El contacto lo hizo Sergio de Acento Patria. Exactamente, Sergio, el contacto lo hizo Sergio, creo que con Alejandro el bajista, que él no viajó, porque él dejó la banda tiempo antes del viaje a Uruguay. Ahí fue cuando ingresó Andrés a tocar el bajo. Y bueno, pudimos hacer esa fecha que para nosotros fue emblemática también, porque fue la primera vez que salíamos del país, ante un público que no nos conocía, y tuvimos una gran repercusión, porque la verdad que el show fue impresionante, y lo que siempre rescatamos es el agradecimiento al público metalero uruguayo, que nos dio, bueno, todo su apoyo y todo su aguante, y la amistad que surgió, una amistad que surgió con Herrumbre, ¿no? Que al día de hoy mantenemos. Sí, y la banda se hizo muy querida acá, tuvo muy buena repercusión, buen impacto generó. Sí, ¿Por qué te parece que generó tanto? y eso creo, no sé, la verdad que habría que preguntárselo a la gente. Para nosotros fue muy satisfactorio porque, como te decía, ante un público desconocido que no sabía nada de nosotros, bueno, cuando lográs eso, es hermoso, es lo más lindo que te puede pasar. Y siempre vamos a estar agradecidos al pueblo uruguayo y lo llevamos en el corazón, y cada vez que hablamos siempre tenemos recuerdos de Uruguay, y por eso pudimos volver a tocar al año siguiente cuando viajamos con DAC. Mirá, hoy justo estaba buscando cosas en casa y mirá lo que encontré. Claro, me acuerdo, no tengo eso. El afiche de la segunda presentación nuestra en Uruguay junto a DAC, otra banda con la cual también surgió una gran amistad, y grandes recuerdos con ellos. Y bueno, nada, sí, qué sé yo, la gente a veces es la que tiene que decir, bueno, qué es lo que le pasa cuando ve una banda en vivo, ¿no? De cuando te gusta y ese tipo de cosas. Para nosotros siempre es hermoso Uruguay, lo llevamos en el corazón, y lo tenemos bien presente, y la posibilidad que tengamos en cuanto salgamos a tocar, cuando terminemos de grabar el disco que estamos grabando, Uruguay es un lugar al que queremos volver siempre. Bueno, y después del 2004 regresan a Buenos Aires y siguen tocando un poco más, ¿no? Exactamente, pudimos hacer alguna fecha, viajamos a una provincia que es la provincia de Neuquén, donde también habíamos tocado en años anteriores en la localidad de General Roca, y también pasó algo que, como con Uruguay, ¿no? Mucha gente nos empezó a seguir, le encantó la propuesta de la banda, y bueno, siempre nos hacen el aguante donde tocáramos, así que nos gusta eso, cuando tenés una repercusión desde el lado musical y el ida y vuelta con la gente, está muy bueno. Y después se separan, se vuelven a separar otra vez. Claro, en el 2005 nos volvimos a separar, y estuvimos 10 años prácticamente sin estar haciendo nada, como Daga, digamos. Después cada uno siguió en algunas bandas. Yo terminé cantando un tiempito con una banda también de muchachos de acá, vecinos de la zona, que hicimos una propuesta más rockera, la banda se llamaba Arder, hicimos alguna fecha en vivo. Y después dejé de estar con ellos, y surgió la posibilidad a finales del 2015, cuando Andrés empezó medio ahí a tirar algunos mensajes para volver a vernos, a reunirnos, a charlar, que esto que el otro, y así fue como se vuelve a dar, bueno, otra vez la posibilidad de la reunión. ¿Y cuál es la formación que tienen ahora? Actualmente estamos trabajando el disco con Andrés y con Federico. Federico, que es el violero, que grabó el demo del 2004, y Andrés el bajista. ¿Leónida no está? No, él no está. ¿Tienen un guitarrista solo? Hasta ahora sí. Sí, estamos abocados a lo que es la grabación del disco, que nos queda obviamente poco, y una vez que tengamos el disco saldremos a buscar el batero que nos falta y el violero que nos falta. Y bueno, ¿cómo fue la participación de estar en el compilado Código de Honor? ¿Les ofrecieron ustedes? Sí, tenemos relación con Fabián, y Fabián me había comentado, bueno, de las ganas que tenía de sacar otra vez un compilado, y lo difícil que es, porque estábamos viviendo, la verdad, que una situación en Argentina bastante compleja el año pasado con el tema de la economía, como te decía al principio, y bueno, nos tiró la propuesta que iba a ser en modo de cooperativa
como había hecho el volumen 1. Me dijo que quería que sea en este caso exclusivamente de bandas de heavy metal. Sabía que nosotros estábamos grabando el disco, le había gustado la canción que le habíamos pasado, que es Nombres Malditos. Y bueno, nos tiró la idea de que si quería que Daga forme parte, le dijimos que sí. Y bueno, ahí estuvimos presentes y por suerte pudimos sacarlo a tiempo. Nos agarró, y principalmente a él, ¿no? Le agarró el tema que acá en la Argentina el año pasado, con el tema de las elecciones, y porque perdió el gobierno que estaba anteriormente, tuvimos una sacudida de la suba del dólar muy importante que a todos nos perjudicó. Imagínate lo que fue el tema de sacar una edición en CD, ¿no? También, porque esto es precio dólar, todo aumenta, y eso, bueno, fue bastante complejo para llevarlo a cabo, pero bueno, por suerte lo pudimos hacer y la edición salió a la calle de manera prevista, como estaba todo hablado y pactado, ¿no? Para fin de año, así que por suerte, bueno, pudimos sacarlo a tiempo. Y volviendo un poco a Dagas, contame la historia de Mortiana que está ahí adelante, enfrente de la cámara. Ah, sí, ella siempre haciendo compañía. Y acá está el otro compañero, mirá. Sí. De la historia de Mortiana. Mortiana, me acuerdo que una amiga era estudiante de medicina y un día me regaló dos calaveras, porque algunos piensan que por ahí es de otro material, pero no, es una calavera posta. Y bueno, al comienzo en algunos shows me acuerdo que sacaba las calaveras, había escrito algunas canciones relacionadas a esto. Una era Amante de los Muertos. Y bueno, y un día, no me acuerdo quién fue que tiró el nombre para ponerle un nombre a la calavera, y surgió el nombre de Mortiana y quedó. Y eso me dio pie a mí para después escribir alguna lírica relacionada a esto. Y así fue como muchas de las canciones de la primera etapa que terminábamos haciendo en vivo tienen relación con Mortiana, ¿no? Que era la historia de una mujer que hizo un pacto con la muerte y se suicidó, y su hijo Dago la encontró muerta, y bueno, ahí vienen relaciones de los temas viejos de la banda, como La Muerte del Reloj, La Visita, Amante de los Muertos, El Último Minuto, toda la primera etapa de la historia que la tiene a Mortiana como un personaje principal. ¿Y del futuro disco sigue la historia o es una historia nueva? No, sigue la historia, el disco se va a llamar, ya tenemos nombre, que va a ser La Puerta en el Suelo, y Mortiana sigue siendo una de las protagonistas, junto con su hijo Dago, y la muerte está también, toma presencia en muchas líricas de lo que tiene que ver con las canciones del nuevo disco. ¿Han hablado con algún sello para poder editarlo o va a ser independiente? En principio lo vamos a hacer independiente. Tenemos contacto con gente, tenemos que juntarnos a charlar, porque la verdad, primero, todo esto hasta ahora lo estamos haciendo por cuenta nuestra, de manera independiente, poniendo plata nosotros, alquilando horas de grabación en el estudio W, que fue donde grabamos el demo del 2004, ahí en Villa de Lina, en Villa Ballester. Así que bueno, y estamos haciendo la producción por nuestra cuenta. Después, cuando lo tengamos editado, yo calculo que lo vamos a editar por nuestra cuenta, después ahí hablaremos. Yo tengo muy buena relación con Gerardo de Pacheco Records, también tenemos relación con Icarus, pero bueno, vamos a ver. La verdad que va a ser nuestro primer disco físico, así que después veremos de qué manera podemos llegar a entablar alguna relación con algún sello, o no, lo haremos de manera independiente. ¿Y siempre te gustaron esta temática de letras? Porque algo que siempre me sorprendió de Dagas, cuando recién los conocí, fue que no eran la clásica banda argentina que hablaban de la desocupación, de la corrupción, sino como que rompieron eso. Bueno, eso tiene que ver con lo que te contaba al principio de los cambios que va sufriendo una banda, ¿no? Y hasta que va encontrando el lugar en el cual se siente cómodo. Porque al principio, cuando componía las canciones, por ahí sí tenían que ver un poco con algo de la realidad cotidiana, ¿no? Porque las primeras canciones tienen que ver con eso, canciones como Ira, Decídete, Asesinos por Naturaleza, con algo un poco del contagio y de la cosa cotidiana y de lo social. Pero después, bueno, intenté buscar otra beta, porque había muchísimas bandas que hacen muy buenas canciones, y como que digo, bueno,
vamos a tratar de buscar otra cosa dentro del género. Y bueno, encontré esto de tratar de escribir alguna historia conceptual con un personaje y desarrollarlo y bueno, hacer algunas canciones que tengan que ver con esto y por suerte lo pudimos lograr. Eso es lo lindo, ¿no? De encontrarle y encontrarnos nosotros en nuestro lugar dentro del género con un estilo relativamente propio en el ambiente nacional. Y volviendo a Uruguay, vos tenés, aparte del metal, tenés contacto con el fútbol también, ¿no? Vi una foto que tenés, Sí, puede ser sí, un mate de defensor. sí, tengo contacto con el fútbol porque, bueno, soy periodista, trabajé muchísimos años vinculado al fútbol desde la profesión y, bueno, conocí mucha gente desde el lado del fútbol. Tengo amigos vinculados al fútbol, como la familia de Leo Ramos, con cual siempre estamos en contacto, los he ido a visitar muchísimas veces y, bueno, para mí es una de las grandes familias que tengo en el Uruguay, los quiero muchísimo. Y también tengo, sí, bueno, el mate que me preguntabas el otro día, es un mate de Danubio, del Club Danubio, que me lo regaló un muchacho hace muchos años cuando fui a cubrir un torneo de fútbol infantil. Había una delegación del Club de Danubio que justo fue campeona. Y bueno, entre tanta alegría que tenían los chicos de Uruguay de haberse consagrado campeones acá en Argentina, me regalaron un mate y me quedó de recuerdo. Así que sigo tomando mate, sigo tomando mate ahí, así que me acompaña a todos lados ese mate de Danubio. Y ahora tu profesor es de periodismo también. ¿Cómo? ¿Estás trabajando de periodista también? ¿Ahora? Estuve trabajando hasta el año 2016, en el cual sufrí un despido masivo en el diario Crónica de acá de Buenos Aires, lamentablemente. Después seguí de manera independiente, pero la situación está muy compleja en el país para trabajar justamente en el área de prensa. El área de prensa en los últimos 4 años sufrió muchísimos despidos y bueno, es una profesión bastante compleja para desarrollarla en la vida, digamos, y yo he tenido altas y bajas dentro del periodismo. He estado años trabajando y otros años que no he podido insertarme nuevamente. Así que hoy soy uno de los despedidos más en la Argentina y encima sumándole esta mala situación que tenemos que atravesar para vivir, ¿no? Mira, algo medio complejo que yo veo en el mundo del rock de parte de Argentina, capaz que vos como periodista lo tuviste que investigar. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. ¿Cuál es tu postura sobre Omar Chabán? Sobre Omar Chabán, bueno, qué sé yo, es un tipo que formó parte de la movida, que hizo historia, que tuvo su trayectoria. Lo que pasa es que cometió errores como cometen los errores aquellas personas que tienen cierto poder porque tienen la posibilidad ellos de tener un lugar y en eso se aprovechan. Qué sé yo rescato de Chabán, que fue un tipo que le dio muchísimo a la movida under, porque él era el propietario de Cemento, un lugar emblemático, en los cuales no solamente había recitales, sino que había toda una movida artística, obra de teatro, un montón de cosas, ¿no? Dentro del under. Lo que pasa es que después, con el tema de Cromañón, bueno, fue su cruz, ¿no? Cuando este Hay tipo gente que dice que de... es culpable y gente que no. Culpa tiene. Yo digo que con el caso de Cromañón hay culpas divididas. Tiene culpa Chabán, tiene culpa la banda, tiene culpa un manager, tiene culpa el que prendió la bengala, tiene culpa la policía, tiene culpa el que tenía que tomar medidas de seguridad y no la tomó, tiene culpa la política. Hay un montón de culpables. Tiene culpa el papá que dejaba al pibito en el baño, donde era una especie de guardería, y mientras estaba en el recital. O sea, hay un montón de culpables. Lo que pasa es que obviamente estamos hablando de algo que sucedió, que fue una catástrofe, que golpeó muy duro, que hubo muchos pibes muertos, y al muerto no lo podés revivir, por más que paguen culpas todos los demás. Entonces, y esto venía sucediendo muchísimo en el under argentino. Lo que pasa es que no había nada, no había sucedido un cromañón antes, pero hubo muchísimos cromañón que pudieran haber estallado antes del mismo suceso de Cromañón. Y bueno, Chabán, bueno, fue culpable en su lugar. Yo no creo que él fue el asesino de todos, pero bueno, se tiene que hacer cargo, bueno, ya falleció, ¿no? Pero digo, Chabán desde su lugar se tiene que hacer cargo, como se hizo
y cómo fue que la justicia lo encontró culpable desde su lugar. Es así. Después, si uno entra con una pistola a un recital y mata a otro, y la culpa ahí no es de Chaván, la culpa es de quien no lo cachó en la entrada y lo dejó entrar con una pistola y demás. O sea, se empiezan a dar un montón de cosas. Lo que pasa es que, como te decía antes, fue un tipo que le aportó mucho a la movida, pero bueno, era la movida de ese entonces con sus pros y sus contras. ¿Y como periodista lo investigaste eso o no? No llegué a hacer una investigación al respecto, no. No, no, no. No. Bueno, así que ya nos adelantabas que la actualidad de la banda es sacar el disco. Sí, la actualidad de la banda es sacar el disco, como te decía, lo estábamos trabajando de manera independiente, con una producción propia. Hay algunos temas en YouTube que hemos subido, que se llaman Están acá, Soy la muerte y Nombres malditos, que la gente lo puede escuchar, lo puede compartir. Y bueno, después seguimos grabando. Una vez que tenemos los temas grabados, vamos al estudio para hacer la masterización y vamos acumulando temas hasta que llegamos a esta etapa, en los cuales nos quedan 2 temas por componer, que estamos trabajando en ello, y bueno, nos agarró este momento en el cual no podemos juntarnos, pero bueno, seguimos trabajando para que cuando tengamos la posibilidad de volver a salir un poco, bueno, definir eso para ya editarlo. Un compañero acá en los comentarios decía que recomiendes algún material para escuchar. No sé, me parece que se refiere a discos o bandas. No sé, recomendarle algo para escuchar. Y bueno, qué sé yo, dentro del heavy metal tiene muchísimas bandas, desde Merciful, King Diamond, Maiden, Black Sabbath, Judas, Motorhead, qué sé yo, las bandas que más le gusta a uno, que escuche Rumbre, el heavy metal uruguayo, una gran banda que sacó su último disco hace poco, así que nada, nosotros siempre de acá lo bancamos muchísimo a la gente de Rumbre porque son grandes personas y grandes músicos. Bueno, Russo, gracias. Estamos en la hora casi. Se corta esto. Muchas gracias por tu Dale. tiempo. Bueno, la buena onda de siempre y ya volveremos a hablar. Seguramente el agradecido soy yo como siempre, bueno, y estamos en contacto, porque aparte nos une una gran amistad también, y siempre el agradecimiento a vos por toda esta movida que llevas a cabo y la difusión y promoción para todas las bandas de Lander que es tan importante. Bueno, Russo, gracias.